Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy día nos acompaña Rodrigo Bustos Botay. Él es director ejecutivo de Amnistía Internacional y por mucho tiempo además activista en derechos humanos en distintas áreas. Rodrigo, buenas tardes, gracias por visitarnos. Buenas tardes, Catalina, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, estábamos hablando en la parte previa de la entrevista que estamos en un momento con mucho movimiento respecto al tema de derechos humanos. Y tratando de también entender, de hacer la conexión de cómo eso se involucra hoy día con nuestro día a día. Sí, mira, lo primero creo que como a veces la memoria es un poco corta, es bueno recordar que después del estallido social en Chile hubo 4 informes internacionales, uno de ellos nuestro, de Amnistía Internacional, pero también de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Human Rights Watch, planteando que en Chile habían habido graves violaciones a los derechos humanos, en su gran mayoría cometidas por carabineros de Chile, por personal de carabineros. Estamos hablando, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, de 10.142 denuncias de violaciones a los derechos humanos de distinto tipo, cientos de casos de lesiones oculares, personas asesinadas, víctimas de violencia sexual, víctimas de golpizas. Y desde Amnistía Internacional siempre, desde el primer momento, dijimos que aquí no había solo que apuntar que de alguna forma investigar a quienes apretaron el gatillo en Plaza Dignidad, Plaza Italia o las distintas plazas de Chile, sino que también esclarecer la responsabilidad de los altos mandos. Entre ellos el general Ricardo Yáñez Rebeco, que en ese momento era el director de Orden y Seguridad. Él estaba a cargo, en el fondo, de todo lo que tenía que ver con el diseño, la planificación, la supervisión de lo que sucedía en el control del orden público en Santiago y en todas las regiones de Chile. Entonces, planteamos eso, hicimos varios informes sobre la materia, hubo querellas de organizaciones de la sociedad civil pidiendo justamente que se esclareciera la responsabilidad del alto mando, especialmente de Londres 38, de ABOFEM, de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. La abogada Karina Fernández ha hecho un trabajo extraordinario en esa materia, y la fiscal Jimena Chong ha llevado adelante una investigación muy exhaustiva respecto de lo que ha sido la responsabilidad de los altos mandos, Ricardo Yáñez, Mario Rosa, el anterior director de Carabineros, y otros generales. Y hoy día estamos frente a una inminente formalización, porque el próximo 7 de mayo está prevista la audiencia de formalización que duraría 5 días del general Yáñez y de 2 otros ex generales de Carabineros. Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, pero el general Yáñez, al igual que cualquier persona, goza de la presunción de inocencia. Él no ha sido condenado todavía por un delito. Y eso, Catalina, es verdad. Él no ha sido condenado por un delito, goza de su presunción de inocencia. Pero no podemos olvidar que él en este momento es el jefe de una policía. Es el jefe de una institución encargada de hacer cumplir la ley. Y sin embargo ha intentado por todos los medios posibles eludir la acción de la justicia, no colaborar con una investigación por graves violaciones a los derechos humanos. Lo que se le está imputando a él es el delito de omisión de apremio ilegítimo con resultado de lesiones graves y homicidio. Es un delito tremendamente grave. Y él no ha colaborado con la justicia de muy variadas maneras, hasta llegar hoy día a un requerimiento al Tribunal Constitucional, pero antes de eso él dijo que iba a declarar 6 veces, dijo que iba a declarar y después a la 7ª dijo no, yo voy a guardar silencio, y ahora va al Tribunal Constitucional intentando eludir la acción de la justicia. Y eso no creemos que como ciudadano puede ser que tenga esa estrategia judicial, pero como jefe de una policía es bastante impresentable que hoy día siga en su cargo y no quiera enfrentar a los tribunales. Bueno, pero Rodrigo, que ahí tú tocas el punto, porque yo me refiero a él como el señor Yáñez, porque la diferenciación que tú haces yo creo que es clave y que es bueno que la gente lo entienda. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, hablamos que esto lo puede hacer el Estado, que también lo hablamos la otra vez con Claudio Nech. Estas son acciones que puede generar el Estado a través de sus organismos, ¿cierto?, de sus medios, en este caso las policías, y
el señor Yáñez, teniendo un cargo de dirección de responsabilidad, porque son instituciones además absolutamente jerárquicas. Sí, buena pregunta, Catalina. De lo que estamos hablando cuando hablamos de la responsabilidad de mando, porque efectivamente una cosa es que alguien en Plaza Italia haya disparado la escopeta antidisturbio de manera indiscriminada, como ocurrió con Crespo, el funcionario carabinero que hoy día incluso saca un libro y que dejó ciego a Gustavo Gatica o como otros funcionarios de carabineros. Y otra cosa pasa con quienes, teniendo el poder para frenar la violación a los derechos humanos y teniendo información permanentemente de lo que iba ocurriendo del 18 de octubre en adelante todos los días, no tomaron las medidas para frenar esa violación a los derechos humanos y al contrario, siguieron dando instrucciones que implicaron que muchas personas siguieran recibiendo lesiones muy graves que en algunos casos finalmente han truncado en gran medida su plan de vida. Estos días se ha conocido, por ejemplo, una sentencia, un veredicto más bien, del caso de María Paz Granjad, una actriz que el 18 de octubre fue el primer día víctima de lesiones oculares por disparos de carabineros. Y justamente una de las cosas que se ha logrado demostrar es que lo que decía un informe de generales de carabineros de que no había funcionarios de carabineros en el lugar donde se disparó a María Paz Granjad era mentira. Y por lo tanto ahí estamos viendo como por ejemplo el alto mando de esta institución no solo en algunos momentos omitió tomar medidas para frenar la violación de derechos humanos, sino que después ha intentado incluso encubrir la violación a los derechos humanos. Y eso es tremendamente grave. Y por eso es tan importante que efectivamente esta investigación, esta formalización contra estos tres generales siga su curso. Y por otra parte, es bastante inentendible que el general Yáñez siga en su cargo. Basta recordar que incluso el expresidente Sebastián Piñera llegó a remover a 3 generales directores. A Bruno Villalobos por el mega fraude y por la operación Huracán, a Hermes Soto por el caso del asesinato de Camilo Catrillanca y después a Mario Rosas, no por el estallido, pero por un operativo en Sename. Entonces, hoy en día que estamos a portas con una inminente formalización de Yáñez, resulta, la verdad, bastante poco presentable que él siga en sus funciones normalmente cuando está siendo imputado de grave violación a los derechos humanos y ha hecho de todo para eludir la acción de la justicia. Rodrigo, ¿quién debería hacer este movimiento? ¿Esto puede ser resorte desde la presidencia? Por supuesto, sí. Desde el año 2005 en Chile, el presidente de la República puede remover a un general director de carabineros, a un comandante en jefe de cualquiera de las ramas de la Fuerza Armada. Antes no se podía, era uno de los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de carabineros. Desde el 2005 se puede, lo hizo Sebastián Piñera con Hermes Soto después del asesinato de Camilo Catrillanca. Entonces, lo que habría que esperar es que ojalá, si el general Yáñez no renuncia, esto se haga lo antes posible. No es bueno para Chile, no es bueno para Carabineros que el general Yáñez en mayo próximo se tenga que sentar imputado por violación a los derechos humanos en la formalización como jefe de una policía que tiene que resguardar la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Absolutamente. Rodrigo, tú estás planteando elementos que van quedando, digamos, expuestos, y ahí aparece que estamos además cumpliendo un ciclo con lo que se conoce también como la ley Naín Retamal. ¿Cómo se mete esto en este juego, ¿no? ¿Qué daño hace al proceso también? Porque esto es algo que aparece en el camino y siempre nos explican que esto tiene que ver con la seguridad. La ley Naín Retamal, como bien explicó también el profesor Claudio Nach en el programa acá en Piensa Prensa y en otros espacios,
se inserta en una espiral de política de populismo penal, donde todo vale para avanzar supuestamente en mayor seguridad para la ciudadanía. Digo supuestamente porque generalmente este tipo de leyes, de normas, han demostrado no permitir avanzar en mayor seguridad para todas las personas, sino que al contrario, son políticas como la política, por ejemplo, la ley de control de identidad preventivo, que finalmente no ayudan a las policías ni a el Estado en general a hacer mejor su trabajo. Y con la ley Nair Retamal finalmente lo que hay es normas que pueden significar impunidad para violación a los derechos humanos, pero no implica necesariamente mayor protección para las policías ni que puedan realizar mejor su trabajo. Y el reciente informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas puso claramente una alerta y fue muy duro respecto al Estado de Chile, justamente, entre otras cosas, por la aprobación de esta ley Nair Retamal, que significa una defensa privilegiada, una legítima defensa privilegiada respecto al personal de carabineros que hace uso de la fuerza, y también debilita la regulación de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, la verdad es, sin lugar a duda, una de las leyes que más significa un retroceso en Chile en los últimos años respecto de la protección de los derechos humanos. Ahí tú planteas algo que es interesante porque decías todo esto se hace en pos de la seguridad y da la sensación de que se está abriendo la puerta a leyes que en realidad más que ir a preocuparse de casos concretos como, no sé, el narcotráfico, ¿no? Que es algo que sí se registra mucho en nuestros sectores más populares donde la gente convive diariamente con esto. Y por otro lado, se carga hacia la ciudadanía en situación de cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de agrupación, ¿no? Entonces, como que se juega de una forma extraña. ¿Qué es lo que está diciendo Amnistía al respecto? ¿Qué es lo que nos propone de alguna manera? El próximo 24 de abril, nuestra organización Amnistía Internacional lanza su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y una de las preocupaciones que tenemos este año y hemos tenido los últimos años es efectivamente de esta tendencia que es, al menos en América Latina y también en otros países del mundo, de coartar libertades, derechos como el derecho a manifestarse en pos de la seguridad. No es algo que solo haya ocurrido en Chile post estallido social, sino que sucede en distintos lugares del mundo y en América Latina. Y por supuesto que para nuestra organización es importante la seguridad de las personas y avanzar en contra del narcotráfico, del crimen organizado, cómo ocupa a veces los territorios y las personas no pueden salir libremente. Y lo que hemos planteado al respecto es que es indispensable una reforma a las policías para que actúen con pleno respeto a los derechos humanos, pero también para que hagan mejor su trabajo. Hoy día las policías, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, tienen problemas de transparencia. Hemos visto que el director de la Policía de Investigaciones es el segundo seguido que sale por caso de corrupción. Han habido muchos generales de carabineros también involucrados con este tipo de problemas. Hay duplicidad de funciones entre estas dos policías. Hay la necesidad de mejorar mucho la formación de las dos policías, del personal, de la regulación del uso de la fuerza. Y esa reforma que planteamos muchos organismos internacionales, lamentablemente sigue pendiente. Era un compromiso de este gobierno. Varias organizaciones hemos tratado de colaborar en diversas mesas de trabajo y lamentablemente sigue pendiente. Y eso sí serviría para poder avanzar en materia de seguridad en nuestro país. La verdad es que lo primero es que la ciudadanía recibe todo el tiempo mensajes de parte de la clase política y algunos medios de comunicación que es una suerte de campaña del miedo. Yo con eso no quiero decir que no exista delincuencia, que no existan delitos que son tremendamente graves, violentos, por supuesto que existen, pero a la vez hay, sin lugar a duda también, y está bastante comprobado, hay varios estudios que lo han mostrado, de cómo algunos medios y algunos personeros políticos han utilizado
actos delictivos, violentos, para una suerte de campaña que finalmente lo que puede llevar es a coartar libertades que tenemos todas las personas en nuestro país. Entonces yo llamaría a tratar de tener mucho ojo con ese tipo de mensajes, porque finalmente cuando nos coartan las libertades no sabemos dónde eso va a terminar llegando. Y en segundo lugar, la ciudadanía la llamo también a seguir organizándose, a seguir trabajando por el respeto de sus derechos, por conquistar derechos. En general, siempre cuando se avanza en derechos humanos es porque la ciudadanía logra organizarse, logra presionar a los poderes del Estado. La reciente ley integral de violencia contra las mujeres que se aprobó recientemente, se aprobó después de muchas luchas de los movimientos feministas de nuestro país y hubo que ir hasta el Tribunal Constitucional y fueron varias organizaciones feministas, Amnistía Internacional también concurrió para plantear y explicar por qué, por ejemplo, la educación no sexista no iba en contra de la Constitución, sino todo lo contrario. Y bueno, y por suerte nos fue bien en el Tribunal Constitucional y ese tipo de cosas. Gracias a los esfuerzos de la sociedad civil de muchos años hay que saber valorarlo, porque como decías tú muy bien, hay periodos donde a veces no logramos avanzar tanto en derechos humanos, en reconocimiento de derechos. A veces no estamos dando tantos pasos adelante y más bien estamos intentando resistir para no retroceder. Y por lo tanto, avances como esto respecto a la educación no sexista u otros que puedan haber, como la próxima formalización de los altos mandos de Carabineros, son pasos e hitos que tenemos que ser capaces de valorar como ciudadanía y organizaciones que trabajan en derechos humanos. En este vínculo con lo internacional, te tengo que preguntar, Amnistía está vinculado hoy día con lo que está pasando con Palestina, imagino también, ¿no? Entonces es un tema que nos está cruzando en todos los ámbitos y creemos que es importante relevarlo desde sus distintas aristas. Sí, sin lugar a dudas lo que está ocurriendo en Gaza es parte de nuestras preocupaciones principales desde el 7 de octubre del año pasado. La verdad es que lo que se ha estado observando, sin lugar a dudas, son crímenes de guerra por parte del Estado de Israel. Después del primer ataque que existió el 7 de octubre, lo que ha habido en adelante ha sido, sin lugar a duda, un delito de genocidio que ya se ha planteado por la Corte Internacional de Justicia. Y no obstante eso, Israel ha desoído una y otra vez las órdenes de la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de enero pasado. Amnistía está documentando la violación a los derechos humanos porque creemos que, por cierto, tiene que terminar esta ofensiva del Estado de Israel en Gaza, que puede efectivamente terminar con un genocidio. Hemos planteado que tiene que terminar también esta ocupación ilegal, esta política de apartheid que está llevando adelante desde antes del 7 de octubre pasado el Estado de Israel en contra del pueblo de Palestina. Y estamos documentando la violación a los derechos humanos porque finalmente lo que va a tener que ocurrir también es que quienes están cometiendo estos crímenes tengan que responder por ellos. Y hoy día lo que cabe ante un derecho internacional que de alguna forma intenta responder también y hacerse cargo. Hace poco el Consejo de Seguridad logró tener una resolución que exigiera el alto al fuego, porque Estados Unidos por primera vez no vetó la resolución de este Consejo. Sin embargo, se ven las limitaciones que tiene también el derecho internacional y por lo tanto es importante seguir presionando a los distintos gobiernos de todos los estados para terminar con toda esta campaña y ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Rodrigo, yo creo que hay muchos elementos que podríamos seguir destacando, así que también, como hacemos habitualmente con nuestros amigos, te pedimos que sientas que este es tu casa y puedes venir siempre. Necesitamos seguir hablando de estos temas. ¿Qué dirías tú que es importante hoy día en Chile atender para poder ir siguiendo de la pista a los derechos humanos? ¿Y cómo podemos ir, de alguna manera, conectando esto con lo cotidiano? Me imagino que ustedes tienen además
no solamente páginas, sino que actividades, situaciones que están desarrollando, porque están permanentemente en vinculación con la sociedad civil, pero además también con organismos, con espacios territoriales. ¿Cómo se hace? Bueno, nuestra organización, como hemos conversado en esta entrevista, es una organización internacional, por lo tanto, estamos trabajando con campañas respecto a lo que está sucediendo hoy día en Gaza y en distintas partes del mundo respecto de la violación a los derechos humanos. En nuestro país trabajamos en relación a la violencia policial, a lo que ocurrió en el estallido social, a lo que son también las deudas vinculadas a la violación de derechos humanos en la dictadura, pero también otros derechos, como el derecho a pensiones dignas, derecho al agua, todo lo que tiene que ver con la justicia climática, los derechos sexuales y reproductivos, de las disidencias sexuales, de las personas migrantes. En definitiva, los derechos humanos son derechos de todas las personas y queremos avanzar hacia una sociedad que así lo reconozca. Así que invito a todas y todos a acercarse a Amnistía Internacional, a nuestra página web, a nuestras redes sociales. Hacemos frecuentemente talleres de bienvenida a quienes quieren participar como activistas de nuestra organización, porque tenemos muchos temas que trabajar, porque bueno, lamentablemente hoy día los derechos humanos están bajo amenaza y nuestra organización pretende seguir estando en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Fantástico, te agradezco muchísimo, Rodrigo, te agradecemos como Piensa Prensa. Y ya sabe la ciudadanía, todos estos temas que son de nuestra vida cotidiana pueden buscar apoyo con Amnistía Internacional a través de sus páginas y seguir, digamos, tejiendo esta gran red que se requiere para el fortalecimiento y la detención del retroceso civilizatorio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Esta es Piensa Prensa. Te esperamos cuando tú quieras. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias, Piensa Prensa, por poner siempre en su programación en el centro los derechos humanos. Gracias a ti. Buenas tardes.